¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Muy bien, muchas gracias. También espero que se encuentren bien los escuchas. Y esta noche, pues como últimamente suele ser costumbre y esperemos que ya sea así de ahora en adelante, nos acompaña también el buen Polo. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, güey? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Bien, aquí ya chido, listo para entrarle al desmadre sobre un tema que la verdad sí vengo esperando y me gusta bastante, ¿eh? Así que estará sustancioso o no. O Así no. es. Exacto, o no. Esa es ¿O no? la mejor Esto puede expresión salir muy bien o de la O verga, muy güey. mal, sí. Sí. No, esperemos que vaya bastante bien. Es algo muy parecido a lo que ya vieron en La Mano Peluda, que creo que les gustó mucho porque pues, es uno de los podcasts más escuchados y de los videos más vistos. Entonces, pues está interesante el tema de esta semana. Pero antes de pasar con eso, ya se la saben, los avisos parroquiales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @nochesdeterrormx, tanto en Instagram como en Facebook, y en @ndt_mx en el Twitter, que allá de repente se hacen dinámicas. Está atendiendo Polo para todas las polovers y polovers allá en Twitter. Así es. Le pueden mandar cositas consensuadas, no anden mandando porquerías. Ande No, por sí, de favor. puercos. Ustedes entren a las dinámicas y se andan ganando besos de los del crew. Está en su contrato. No pueden decir que no a las dinámicas que se hagan en Twitter. Entonces, no, ya fuera de broma, nos ayudan mucho si nos siguen por allá, si nos siguen en las redes sociales. Si no están suscritos a YouTube, los invitamos a que lo hagan y a que nos sigan en Spotify para que les avise cuando subamos un nuevo episodio también por allá. Otra cosita súper rápida: el postmortem, como ya es habitual, último sábado del mes, sábado 26 de febrero a las 8 de la noche. No va a haber consultorio del Dr. Tieso este 14 de febrero, pero probablemente lo hagamos allá en el postmortem porque se nos complicó un poquito acá la agenda. A alguien se le ocurrió meterse a un máster, otro está estudiando y el otro está trabajando. Entonces, pues ahí se complicaron un poquito las cosas. Y también pues, aproveché para mandar unos saluditos súper rápidos para César Iván y Adrián Ávila, que se rifó ahí un dibujo bastante chido para el Alex y mi persona. Entonces, muchísimas gracias, bro. Se aprecia bastantito. ¿Tú, Alex? Gracias. Y también unos saluditos para Chris Limón y para London Lifestyle y Jesús, que nos ven desde California. Ya nos escuchan en el Gabacho. Ya les podemos encargar el Play 6. Genial, Entonces, sí. Los tenis del gabacho. unos tenis Nike del Gabacho. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y pues creo que sin más que decir, comenzamos. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y como siempre me acompañan esta noche Eric y Polo. ¿Qué onda, vatos? ¿Qué Ya pasó? listos, en este momento tienen que meter en edición la canción de Coast to Coast, el tun 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 Sí. para Híjole, darle chavo, ambiente, no güey. creo que eso vaya a ser posible, No, güey. Ya voy a empezar no, a güey. aplicar, voy a Dice el empezar a Poppy aplicar que la de no. Jerry en la cotorriza, güey. Me vale madres lo que pidan, güey. Yo no voy a hacer nada. Y pues sí, como pudieron leer en el título de este episodio, vamos a estar hablando de algunas de las llamadas más aterradoras que pues sucedieron en Coast to Coast y que literalmente, güey, se convirtieron en leyendas urbanas, tal cual, o sea, de las clásicas en Estados Unidos, de las clásicas. Ujú. Entonces, pues para empezar con este episodio hay que comentar o contextualizar
qué es Coast to Coast, porque al parecer hubo por ahí 2 o 3 personas que cuando anunciamos el episodio pensaron que estábamos como haciendo crossover con otro podcast o algo así, güey. ¿Esos Por quiénes son? Dios, ¿No? esa es Entonces cultura fue como general de de, lo paranormal. sí, güey. Sí, de hecho a uno sí le puse, te falta barrio, güey. Entonces, pues bien, Coast to Coast es un programa de radio nocturno que fue fundado en 1986 por Art Bell, el cual en promedio tiene una duración de 4 horas en las cuales se abordan diversos temas, pero principalmente se suele hablar de temas paranormales, conspiranoicos, no conspirativos, conspiranoicos y científicos, entre los cuales pueden estar cambios climáticos, desastres naturales, física cuántica, predicciones del fin del mundo, etcétera. Además de que, bueno, tienen una sección la cual está dedicada a que los radioescuchas cuenten sus propias historias y sin temor a mentir en este momento y con lo que voy a decir, me atrevería a mencionar que el popular programa de La Mano Peluda aquí en México está totalmente basado en esta sección de este programa de radio estadounidense. Pues, Inspirado quisiera. Ajá, sería. exactamente, está inspirado. sí. Y eso está confirmado, güey. Yo hace no mucho escuché una entrevista que le hicieron a... ¿Cómo se llama el presentador original de La Mano Pachona? Víctor Manuel. Le hicieron a Barrios Víctor Mata. Manuel y decía que sí es como un referente coast to coast, o fue un referente en su tiempo en la creación del concepto de La Mano Peluda. Porque Coast to Coast es un boom, güey, y sigue siendo hasta el día de hoy. O sea, A la fecha sigue vigente, güey. De hecho, La Mano Peluda, aquí va una opinión personal. La Mano Peluda ahorita sigue vigente, pero fue más casi que forzado. De hecho, los locutores actuales, y con todo respeto, no me terminan de convencer. Como que les falta ese toque que tenían, pues, voces como Rubén García Castillo, o como sobre todo, ahí se me fue su nombre, güey. Juan Ramón Sáenz, perdón. me Y pueden invitar a mí si quieren. O pueden invitar a Eric. Pero además, bueno, hay una diferencia de 10 años. Estamos hablando que Coast to Coast se empezó a transmitir en el 86 y en 1995, bueno, ya es cuando comienzan las transmisiones de La Mano Peluda, aunque me parece que empezó un poquito antes La Mano Peluda, haciéndose llamar La Mano Pachona, pero pon tú que fue un año antes, o sea, realmente no Que a ver, hay mucho tiempo de no diferencia. es tirar hate ni nada. La Mano Peluda y La Mano Pachona tendrán siempre un lugar súper especial Claro. en la comunidad aquí en México y en nuestros propios corazones. Solamente si queremos decir que está inspirado. Sí, las cosas como el concepto como son, está güey. tomado de Hay ahí. que recalcarlo, ¿no? O sea, que son una inspiración. Coast to Coast es la inspiración de La Mano Peluda, pero no queremos decir que es copia. Exacto. Evidentemente tienen su esencia cada uno. Está basado tal cual, o sea, es como agarrar algo y reinterpretarlo, ¿no? Como En este leyendas caso lo legendarias. mexicanizaron, güey. Como o sea, leyendas legendarias lo han dicho ellos. Ellos tomaron un formato gringo y lo hicieron en español. Y hicieron lo mismo con el Dollop. Y ambos proyectos son geniales. Entonces hay muchas veces que esto es así. También y podemos ver nosotros este tipo nos de... hemos basado en Autopsia de la Psique. O sea, el Ajá. formato base de Noches de Terror es Autopsia de la Psique, güey. Sí. Entonces era nada más aclarar que nadie está tirando hate ni haciendo menos nada, sino que Sí. estas cosas pasan. Así es. Y bueno, el actual conductor de este programa es George Nori. Él ya estaba desde cuando incluso Art Bell conducía, pero Art Bell hubo un tiempo en el que lo conducía diario, pero ya después nada más era los fines de semana. Ujú. Y George Nori, porque es un programa que se transmite los 7 días de la semana, güey. O sea, De 10 a 2 de la mañana. ajá, entonces, güey, nosotros con 2 años que llevamos de este proyecto y a veces decimos, güey, qué chingados, qué sacamos, sí. qué tema sigue, güey. Y estos vatos han estado décadas, güey, décadas diario dándole, o sea, está cabrón eso, güey, está muy, muy cabrón. Es de verdad de impresionarse. Y bueno, lamentablemente el conductor Art Bell falleció el 13 de abril del 2018. Y fíjate que este vato puedo decir que me sorprendió mucho cuando empecé a leer más de él, porque al parecer vivía tal cual en su emisora de radio. O sea, agarró, güey, su casa, le puso una pinche antenota arriba, güey, y dijo, desde aquí voy a transmitir, güey. Entonces, definitivamente se ve que era alguien que le tenía mucho, mucho amor a la radio. Entonces, está interesante eso. Ujú. Sí, es
pues, prácticamente un referente en todo esto de programas, radio, todo. Y como bien lo comentas, aparte se hablaba de mil y un temas. Ahí también creo que fue donde empezó como a surgir este boom por el Área 51. Hay comunidades incluso que han surgido a raíz de este programa, como por ejemplo también cazadores de Bigfoots y todo esto se organizan ahí porque también es como algo a añadir, y de hecho de ahí se desprende una de las historias con las que vamos a ir más adelante. Había unos foros que pertenecían a Coast to Coast, bueno, que administraba prácticamente Art Bell, y pues prácticamente eran parte de Coast to Coast, y ahí se han formado comunidades, han surgido casos interesantes y todo esto. Entonces va más allá de un programa, o sea, por eso queremos como recalcar mucho la importancia de esto, porque no es nada más el programa de radio, o sea, hay todo un mundo de gente detrás de ello. Puede decir que todos los que estamos aquí, prácticamente cualquier podcast, programa de radio, venimos de ahí, ¿no? Venimos de Es ahí. como el Sí, abuelo, güey, exactamente. el Es el abuelo. origen, es el origen. Es como agarrar el Mr. X-Mod de San Andreas, güey, y ponerlo en la vida real, ¿no? Así gente cazando ahí, cazando al chupacabras o a la niña del aro en el pozo, güey. Que ahí va ahorita, es el primer tema con el que vamos a abrir, güey. Bueno, pues les parece si ahora sí, ya que explicamos qué es todo esto de Coast to Coast, iniciamos ya con algunas de las varias y bastantes historias interesantes que han pasado a lo largo de muchísimos años por el programa. ¿Te parece bien si empiezas tú, Polo? Ah, claro, me parece perfecto. Bueno, como has comentado, han pasado muchas historias. Y cabe recalcar que esta que tengo yo es una de las, parece que mis favoritas, porque son de las que de repente estoy sentado y escucho. Y recuerdo que esta historia es como de, esa historia que me gustó un chingo, la voy a buscar de nuevo. Y la escucho, porque es algo muy... Cuando lo escuché estaba muy chiquito. Uh-huh. Y escuchar la grabación es como muy... Es como remontarte, güey, a ese sí, entonces. transmite mucho. Sí, la verdad transmite mucho, porque me acuerdo que sí me leí, o sea, yo me sumergí en la grabación y sentía que yo lo tenía aquí hablando conmigo, y dije, no, o sea, está muy buena, y sin bromear sí la había escuchado reiteradas veces. Y y bueno, aquí tenía una ligera introducción. Cabe recalcar que creo que todos los tres hicimos nuestros guiones. Sí. Entonces, Creo. Creo que los tres los tres hicimos nuestros guiones. Y bueno, aquí tenía una ligera introducción bien chingona. Pero bueno, en el 97, Coast to Coast, el programa, recibió una llamada de un hombre que decía haber trabajado en el Área 51. Creo que esta historia no tiene nombre, ¿verdad? Antes de seguir. Es el trabajador, güey, El trabajador del Área 51, le llamaremos así. Bueno, el hombre se podía escuchar alterado y ciertamente con premura. Lo poco que nuestro locutor Art Bell pudo conseguir de la entrevista antes de que presuntuosamente fuese tirada del aire fue impactante y revelador. Ok, entonces ahorita les voy a narrar más o menos mucho texto, dirían, para darles un contexto de lo que texto. Demasiado texto, de hecho, traté de ser conciso, y más que nada para que ustedes vayan a la grabación y la disfruten como yo la he disfrutado ante toda mi pinche vida. Y bueno, a Art Bell inicia la llamada. Marcan al programa y bueno, Art Bell inicia la llamada. La persona la llamaremos persona Anónimo. la llamaremos anónima. Juan Anónimo. Juan Anónimo, muy buena. Ok, Juan Anónimo, agitado y con un tono algo preocupado, le dice que no tiene suficiente tiempo y tajantemente dice Área 51. Harper le pregunta que si es un empleado. Anónimo contesta que lo era antes, que ya tiene una semana que ya no está. Se puede escuchar a Juan Anónimo muy angustiado, pero continúa diciendo: he estado huyendo por todo el país. Y nos dice que no sabe cómo empezar, no sin antes remarcar casi llorando que triangularán su posición pronto. Art Bell lo alienta a continuar, y aquí es donde empieza lo impactante. Directamente nos dice que aquellas cosas que pensamos son aliens
en realidad son seres extradimensionales y que se logró hacer contacto con ellos gracias a un programa espacial. Con la voz cortada nos dice que estos seres no son lo que dicen ser. Nos advierte además que están muy presentes en la milicia, en especial en el Área 51. Anónimo se lamenta diciendo que se avecinan desastres. Pide disculpas por no poder organizar sus ideas. Evidentemente se encuentra bajo una gran situación de estrés y tal vez de vida o muerte. Continúa diciendo que el gobierno sabe de la existencia de estos seres extradimensionales y remarca que existen muchas zonas seguras donde la población podría resguardarse, pero simplemente no es así. Aquí nuestro amigo anónimo se quiebra y nos advierte refiriéndose a los seres. Quieren acabar con la mayoría de la población para que así los restantes sean controlados más fácilmente. La transmisión termina con Anónimo llorando y solo se escucha decir: he empezado a... Para esto la transmisión se corta, termina, se escucha un silencio y se reanuda con la canción de la estación, la que mencionaba Alexis al inicio. O sea, pero no se cayó la llamada, no fue que se cortó la llamada, sino que se cayó la transmisión de la radio, ¿no? Presuntuosamente se cayó la transmisión porque posteriormente Art platica con, no sé su nombre supongo quien más estaba en la estación, le comenta así como de qué ha pasado, qué es lo que nos tiraron, y todavía hasta entre ellos dicen, ha de haber sido el gobierno, y dice, es muy raro, esto nunca ha pasado. En total que le pregunta al final, ¿cuánto estuvo al aire? Y le dice que como unos 2 minutos aproximadamente. Güey, parece que la CIA o los militares, no sé quién, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por ahí alguien en el gobierno de ese país odia a Coast to Coast, güey, porque también ahorita en la historia que les traigo, estuvieron por ahí inmiscuidos de una forma un poquito más extraña, pero casi parece que hay un departamento, güey, ahí en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? de gente escuchando, güey, así tal cual ya ponen, a ver, güey, tú ponte a escuchar Coast to Coast, a ver qué pendejada dicen, y si escuchas algo los cortas, güey. Al soldado raso ahí, güey, escuchando Coast to Coast. Al becario, güey. Sí, güey. Al becario, güey. Pero es que está muy raro, güey, porque hasta donde tengo entendido, y no sé, a lo mejor es una mala percepción mía, las señales de radio son muy difíciles de neutralizar porque pues al final de cuentas cuando llegan a pasar cosas, estamos hablando de huracanes, sismos, inundaciones, llámale lo que quieras, la radio siempre es lo que mayormente funciona, o sea, las ondas de radio son bastante potentes, entonces pues que se caigan así de la nada no es algo habitual. Pero deben de tener, o sea, yo creo que por ley deben de tener, al final del día se utilizan repetidoras, una antena no te da para repetir a todo el país, ¿estás de acuerdo? Deben de tener contactos o debe haber alguna ley, sería cuestión, no sé aquí en México, pero en la ley federal de telecomunicaciones debe de haber algún apartado en la cual si se llega a violar alguna ley o se hace algo que definitivamente es ilegal o que atente contra secretos de Estado, no sé, alguna de esas madres debe de poderse inhibirse, ¿no? O sea, deben de tener, ya me imagino ahí tal cual el becario, el güey, botón con rojo, un botón grandote, el botón rojo de anular señal, pum, sí. y lo aprieta, güey, pero cabe y recalcar apagan que, las antenas, puede que ser. si hubiera sido un repetidor, o sea, el dado caso de que hayan apagado la difusión de la señal, ellos seguirían en su pedo. Ajá, ni se hubieran dado cuenta de que en algún punto se cayó todo. Pero es que puede ser que ellos, y no sé cómo, digo, nunca he trabajado en una estación de radio, pero deben de, hasta donde sé ahorita ya se maneja toda esa onda por computadora. Entonces debe de, así como nosotros a OBS nos marca cuántos kilobits por segundo están saliendo, a lo mejor a ellos les sale de, güey, sí está saliendo, pero no estamos recibiendo la señal. Sí, No sé, sí. algo así puede ser, güey. Sí, Entonces, pero no. ellos pierden la señal, o sea, es como si, imagina tú, apagaron la estación, se fue la luz y regresó y se ve cómo va retomando otra vez la canción y todo así, ¿sí me entiendes? No es como que haya sido a mí me pasó algo así, digamos, parecido, güey. Yo trabajo también de manera profesional, o sea, en mi vida profesional trabajo con streaming y me pasó que una vez
no sé por qué me brincó copyright en una señal que estábamos lanzando a través de Facebook Live y me tumbaron el live y yo ni cuenta me había dado porque el OBS seguía marcando en verde, pero a 0 kilobits. Entonces, pues me di cuenta porque me escribieron en el chat así como de, oye, no se ve. De hecho, a mí me pasó apenas en Twitch que como no sé si era mi módem o qué estaba pasando, pero y si no mal recuerdas, me decías tú, me pusiste por WhatsApp ahí en el chat, no se ve, y a mí me seguía sacando los kilobits, pero lo que pasó ahí es que creo que como me pasé del tamaño que puedes mandar a los servidores, como que te neutralizan, o sea, ya no te deja el paso de señal, y a ti en el OBS te lo sigue marcando. Digo, contexto, el OBS para los que no sepan, es un programa para hacer transmisiones, ya sea en Facebook, en Twitch, en la plataforma que tú quieras, y entonces yo seguía viendo el stream. Incluso lo raro fue que lo seguía viendo incluso en mi computadora. Pero al momento ya de entrar en un celular, ya no se veía, güey. O sea, era como si nada más yo pudiera verlo, ¿sabes? Ajá. Entonces está extraño, pero debe de verse por ahí. O a lo mejor en la oficina la misma gente anda. O sea, debe de haber alguien escuchando en vivo, güey, para ver si pasa algo. Puede ser, ¿no? Uh-huh. Pero está extraño, güey. Pero entonces, sí, bueno, ya retomando como un poquito más el contexto de la historia, yo también recuerdo haber escuchado esta historia hace muchos años y creo que fue con la que conocí el término de Área 51. O sea, sí estamos hablando de una historia que ha marcado un antes y un después de lo que se puede dar a conocer, por así decirlo, sobre este lugar, y donde comenzó como a surgir este interés por las personas, por justamente el grado de preocupación que se le escucha en la voz a este sujeto. O sea, es como cuando hablábamos de la mano peluda en el Clarita, caso, ¿no? Clarita, exacto. O sea, es una preocupación genuina la que estás escuchando de la persona. No es como, por ejemplo... en La Rosa de Guadalupe. No. Iba a poner un ejemplo más nuevo, más preciso en el mundo de podcast. Me recomendaron un podcast, uno de ustedes, Mike Lone, que se llama Set. Está bueno, pero de repente no les crees nada a las actuaciones, o sea, te das cuenta que es una historia ficticia. Y aquí no pasa eso. O sea, aquí sí notas la preocupación de la persona, este estado de, quiero decirlo, pero me siento tan presionado, tan angustiado que no lo puedo ni siquiera expresar, no puedo reflejar en mis pensamientos, en mis palabras. Entonces, si estamos delante de uno de esos casos donde se la compras totalmente a la persona que te está contando la historia y te queda esa duda de o de verdad le está pasando o qué buen actor es el cabrón. Andale. Pero sí quedó ahí como marcado esto en la historia. Salió del SEA de televisión. Ya. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos con la siguiente historia? Ay, güey, me mama esta historia. La historia, pues ya, yo creo que ya muchos la conocen, pero hay muchos detalles que incluso Dross en su video que hizo respecto al tema no abordó, porque es una de esas historias que aparentemente sí es real, güey, pero al momento de viralizarse o masificarse debido al programa y convertirse en una leyenda urbana, como que cada quien le empezó a poner de su propio cultivo y se termina perdiendo, ya es irrastreable qué pasó después, porque cada quien hizo, o sea, hay muchos endings, ¿no? De esta historia, hay muchos finales y no se sabe con certeza qué fue lo que ocurrió. Pero esta historia comienza el 21 de febrero de 1987, aproximadamente a la 1 de la madrugada, según recuerdan algunas personas que en ese momento se encontraban escuchando Coast to Coast. Un radioescucha que se hacía llamar Mel Waters, pero que desde un principio dejó claro que ese era un sobrenombre, pues no quería revelar su identidad, comenzó a relatar una historia que pondría de cabeza a todos los fanáticos de lo misterioso y paranormal, para posteriormente convertirse en leyenda urbana. La historia comienza con Mel contando que algún tiempo atrás él adquirió la propiedad en la que sucede todo esto en Ellensburg, Washington, la cual incluía un terreno de algunas hectáreas. Y durante algunas de sus caminatas por su propiedad, encontró un agujero que él mismo lo describe como
un agujero de 3 metros de diámetro y que estaba tapizado con ladrillo como si fuera una especie de pozo. Desde aquí ya estamos un poco extraños porque aparentemente todo el pozo o el agujero estaba tapizado con ladrillo, güey. Entonces, digo, para un agujero de esas dimensiones sí está bien raro. Ahorita van a ver por qué. Cuando lo vio por primera vez, se impresionó, pues parecía no tener fondo. De hecho, aventó una piedra de un tamaño relativamente grande, pues, supongo que una piedra así como de este tamaño, y en ningún momento resonó el golpe de la piedra cuando esta supuestamente pudiera tocar fondo, lo cual llamó bastante su atención. Algo sorprendió a Mel, pues decidió viajar al pueblo más cercano para comprar una cuerda de 20 metros y al regresar a su propiedad ató una piedra de menor peso a dicha cuerda, porque si no pues se iba a romper la cuerda o algo, entonces fue de un tamaño menos grande, pero que de alguna u otra manera le permitiera saber si tocaba. Así que procedió a descenderla para calcular la profundidad del agujero, pero nuevamente la cuerda y la piedra descendieron totalmente y en ningún momento tocó fondo. Aquí cabe mencionar, porque muchos van a decir, ¿y cómo no saben que la cuerda se fue extendiendo y se enrolló y...? Porque queda totalmente... Se sabe, güey, se sabe. Cuando algo toca a fondo, y es más, ustedes hagan el experimento, amarren, no sé, lo que quieran, una pila o algo, ajá. Cuando tú tocas fondo o hay algo que ya está chocando con el objeto, se deja de sentir el peso porque esa cosa está tocando y sirve como apoyo el piso o en lo que sea que esté haciendo fondo para la gravedad. O sea, ya no sientes el peso del objeto totalmente, Física sino ya 2, por favor. sino ya simplemente sientes la cuerda, vaya. Entonces, cuando algo no ha caído, no está tocando fondo, sigues sintiendo ese peso. De hecho, hice el experimento, pero bueno. Fue durante unos días después cuando dentro de un bar le contó a algunas personas que se encontraban reunidas ahí. Ya saben, esta típica Historia escena de pueblo, ajá, de Ándale, pueblo, sí. de pueblo donde todo el mundo se conocen, que se van a reunir los viernes y se ponen bien pedos. Les comenzó a contar la historia del agujero que había encontrado y, contrario a las burlas e incredulidad que él esperaba de la gente, al terminar de contar su historia, se topó con que la gente tenía una expresión seria y entre varias anécdotas, los presentes en el bar le contaron que sabían perfectamente de la existencia de ese agujero e incluso externaron un poco de temor. Pues si bien muchos de ellos utilizaban aquel agujero para deshacerse de electrodomésticos inservibles, objetos grandes o pesados y basura, la historia de un hombre que mencionaba que unos años atrás, por accidente, había matado a un perro atropellándolo y para deshacerse de su cuerpo decidió lanzarlo por este agujero. También suena medio... Eso no era un perro, eso no era un perro. Yo digo que ese güey hizo algo más cabrón. Caray. Y dijo, ay, fue un perro. Pero Bueno. no creo que haya sido un perro. Tú sabes lo que hiciste, Dijo, "Ay". cabrón. Pero que unos días después de haber aventado al perro al agujero, vio exactamente al mismo animal cerca del agujero. Entonces esto terminó de aterrar a todos. Esa chingadera yo no la quiero, dijo el agujero. Pasaron los días y Mel junto con algunos amigos decidieron hacer una compra totalmente loca y algo que creo que nadie, o sea, vas a una ferretería y te dirían, ¿qué chingados quiere hacer este güey? Una cuerda de 450 metros de largo. Nuevamente ataron una piedra de tamaño considerable e hicieron un nuevo intento para tratar de hallar el fondo del agujero. Sin embargo, no tuvieron éxito ni sintieron que la piedra tocara fondo y mucho menos escuchaban un sonido que indicara que había caído o golpeado con algo. De hecho, pudieron extraer perfectamente la piedra y no la encontraron ni mojada, rota o con alguna otra alteración que indicara que hubiera algo debajo del agujero. Un último experimento hizo que Mel desistiera de intentar averiguar qué era lo que había al fondo de ese agujero o siquiera saber si tenía un fondo. Junto con sus amigos, ataron a una cuerda un poco más larga, no se sabe bien de cuántos metros era,
pero seguramente era de entre 600 metros y 1 kilómetro. Y aquí hago un paréntesis. En muchas de las variaciones de la historia, em, de hecho me parece que esto sí pasó, hacen un experimento previo con una caña de pescar que Ujú. tenía 1200 metros de largo, kilómetro 200 No, de man. largo. O sea, ya era una pasadez de verga y ni siquiera así tocó fondo esa madre. Obviamente, esto es vaya, una de las posibles ramas de esta historia. No encontré mucha información, pero pues la comento ahí para quien ocupe, ¿no? Vacas. Total que con esta cuerda de entre 600 metros y 1 kilómetro, ataron a un cordero que era del ganado de Mel y decidieron bajarlo. Güey, estos cabrones cómo experimentan con animales, luego avientan un perro, no Es mames, que, güey. a ver, Beta estaría encabronadísima, güey. no quiero que me funen, pero esto es muy de pueblo, güey. De pues, Oh, los animales, güey. A ver, Sí, pues, ¿qué güey. hacemos? Pues los animales, güey. Que te bueno. vamos a funar, Eric, ¿eh? Te vamos a funar. Pero bueno, cuando ya había bajado el cordero a una altura considerable, algo comenzó a jalar muy fuerte la cuerda y comenzó a escucharse que el cordero estaba chillando de dolor. Asustados, Mel y sus amigos comenzaron a subir al cordero, pero su sorpresa fue que este ya estaba muerto. Uno de sus amigos ya tenía algo de conocimiento sobre animales. Recordemos, y como tú bien dices, era gente de pueblo, tenían su ganado, pues de alguna u otra manera tenían que tener conocimientos Sí. básicos de veterinaria. Y se percató de un detalle peculiar, y es que el abdomen del cordero estaba inflamado, por lo que procedieron a abrirlo, y según Mel, dentro del animal parecía que se había cocido, o sea, no había sangre, incluso se veía, pues supongo, como carne cocida, ¿sabes? O sea, así seca, Salió una no sé, barbacoa bien chingona. alguna barbacoa, güey, era cordero, Oh. entonces... Em, no había rastro de sangre alguno. Algunas otras variantes de la historia dicen que estaban los intestinos todos reventados. Hay 1000 variaciones respecto a este punto. Y la sorpresa o la cerecita sobre el pastel de lo que sucedió aquí fue que se encontraron con un feto totalmente raro, macabro dentro del animal. Y lo describen de la siguiente manera. Aquello parecía un feto de un bebé con grandes ojos azules humanos. Todos los presentes fueron testigos. Aquel ser se sentía pasivo, no sentía que fuera algún ser malévolo. Seguidamente el extraño saltó hacia el agujero, o sea, así como si hubiera tomado vida o fuera consciente y se aventó al pozo. Regresó de donde vino esa madre. Y bueno, hasta este punto es cuando termina la historia principal. Aquí viene la extensión, la expansión. Y El es que DLC. ya aquí El entra DLC. la parte de el DLC, entra la parte de la leyenda urbana totalmente. Todo esto, lo que les acabo de contar, se supo en Coast to Coast. Y ya después en diversos foros de internet, en diversas páginas, videos, vaya, donde busques tú vas a encontrar esta información con muchas variantes. Por eso es que les mencionaba que esto ya está totalmente irrastreable. Dicen que después de esto el gobierno de los Estados Unidos contactó con Mel o con quien fuera Mel, porque recordemos también que es un sobrenombre, no sabemos tal cual cómo se llama, porque de hecho muchas personas intentaron hacer una búsqueda por ahí en el registro de Washington y no encontraron a ningún Mel Waters que tuviera alguna propiedad en ese lugar o en lugares cercanos. Eh, Se habla que el gobierno de los Estados Unidos le compró la propiedad a Mel y que posterior a eso ocurrió por ahí del 2005 a 2008 más o menos esta compra, porque hay gente que asegura que en Google Earth, recordemos era un programa previo a Google Maps en el que tú Ujú. podías ir a cualquier parte del mundo. Que todavía sigue existiendo hasta donde ¿Todavía sé. existe? Sí. Mucha gente en Google Earth encontraron fotos de un agujero cerca de la zona en la que dijo Mel que estaba. Y después de esta compra que hizo el gobierno de los Estados Unidos, supuestamente,
empezaron a censurar esta parte. De hecho, por ahí debe de haber imágenes donde está el Google Art y aparece en blanco, güey. Aparece en blanco tal cual. ¿Te lo rifas Además para de los que, show notes? sí, la voy a buscar y la Va, va, subo. va, 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 va. Y también mencionan que después de eso algunos programas de televisión intentaron ir a ver qué chingados y se encontraron con la zona cercada y militarizada. Entonces no sé qué habrá pasado ahí. La historia dice que después con este dinero que le dieron, me parece que fueron $250,000, lo que le dieron a Mel. Él se fue a Australia, se retiró, se fue. Y posteriormente lo contactaron unas personas para investigar un agujero similar al que él había encontrado en Estados Unidos. Regresó él en una reserva india o de nativos americanos. Es decir, la diferencia con este agujero era que en vez de estar tapizado con ladrillo, estaba tapizado con metal. Ok. Y dicen que emanaba de él una especie de brisa, así como cuando abres el refrigerador y ves así el humito, un humito, que era muy caliente, que parecía tener la consistencia de un vaya, de hielo, de algo frío, pero que en realidad era caliente. De hecho, dicen que alrededor del agujero se formaba una escarcha como de hielo, pero que si tú la tocabas te quemabas. E incluso la quisieron utilizar para cocinar dentro de una cabaña, como combustible. Ajá. Pero dicen que al día siguiente la cabaña se terminó derrumbando porque secó la madera. O sea, como que de alguna manera te secaba esa madre, te evaporaba el agua, supongo. No sé cómo estaba ese desmadre y que se les cayó la cabaña. Entonces, así cierra esta historia. No se sabe, vaya, cómo terminó, si esta última parte es real. Al menos la primer parte está totalmente en programa. Más aparte algunos otros detalles que se encuentran por ahí en foros y en páginas de internet, videos, etcétera. Y si ustedes gustan pueden encontrar en Spotify la llamada. Se las vamos a dejar también por ahí en los show notes. Obviamente está en pues, inglés. Está en inglés, ¿eh? Sí. ¿Ves? Todo coast to coast está en inglés. Los Ujú. Así que si le van a entrar, sí tienen que saber. Porque pues vaya, está en otro Sí. idioma. Esta es una de las historias más raras. Y yo, o sea, me acuerdo perfecto de la historia, pero no me acordaba de que hubiera salido en Coast to Coast. O sea, Yo también. me acuerdo perfecto de la historia. Y bueno, hasta que estábamos planeando el episodio recordé ya en específico cuál era. Pero sí también es una de las más interesantes que hay sobre este tipo de fenómenos que no precisamente tienen que ser paranormales, sino que no les puedes encontrar una lógica conocida, o sea, algo que lo pueda explicar, porque un agujero en la Tierra que tenga esa profundidad creo que está complicado, ¿no? O sea, Sí, sabemos ni que la las Tierra, minas, ¿no? ajá, exacto, sabemos que la Tierra pues está compuesta como por Capas. y habitualmente por ejemplo en las minas no es que bajes directamente tanta profundidad, sino como que empieza a haber como caminos. Y aquí pues estamos hablando de que era un hoyo para Yo. adentro, Abajo, o sea, ajá. para abajo y se acabó. Entonces sí lo hace bastante curioso. ¿Ustedes qué creen que pueda hacer o con qué lo podrían identificar? Es que a mí no se me ocurre pues, ninguna Mira, explicación lógica. Aquí está raro porque evidentemente si es algo que ya sabían más personas, habría quien lo confirme. Para mí es una leyenda urbana interesante, Ujú. pero siento que sí podría ser falso, aunque hay fotos del supuesto agujero. No sé si sean photoshopeadas o así, porque incluso se supone que la gente del bar, a los que frecuentaban Mel en el bar, ellos ya sabían perfectamente de la existencia del agujero y le llegaron a enseñar también fotos, o sea, de sus antepasados, de gente, de sus abuelos o supongo pues, gente, o sea, familiares de ellos que vivieron antes. Y ya estaba el hoyo. Ya estaba el hoyo y hay fotos viejas. Están también esas fotos en Google. Las vamos a poner ahí para los show notes. Pero puede ser, vaya, cualquier pozo. Así que nada más le tomaron una foto vieja de un pozo y la subieron ahí a Google como la foto del agujero de Mel, ¿no? Entonces,
habría que comprobar realmente la veracidad de las fuentes. Pero esto podría confirmar que la Tierra es hueca o es una leyenda urbana más. O sea, no sé, ¿ustedes qué piensan? No, es que te lo juro que a mí no se me ocurre nada lógico como para decir que existe. O sea, si existiera no me hace lógica alguna. Es Pero- el agujero, güey, que si caes, sales en China, así. ¡Fum! Con las caricaturas. Sí, güey. De ahí sacan los sombreros de los magos, güey. Los escupe de vez en cuando. Pum, pum, pum. O las barnibolsas. Son hijitos del hoyo. No, pero ¿tú qué crees, Polo? Porque, no sé, a lo mejor alguno de nosotros tiene alguna teoría que nos haga match y digamos, pues puede ser eso, pero... Pues yo creo, mira, una parte de mí, la parte que se deja llevar, pues yo digo que es como un tipo de portal hacia al infierno, al inframundo, ¿no? Por lo que cuentan, ¿no? De que al parecer es infinito, pero no lo es. No lo que no creo, no sé, no se sabe, se supone. Y por lo que sucedió y por lo que hacían, por lo del perro, por lo del borrego, pues puede ser más como un tipo de puerta, ¿no? Entre dos mundos, pero ya más pensándolo más con más coco, pues sí está difícil. O sea, sí existen hoyos muy grandes, muy largos, mejor dicho, Ujú. Firmo. que usan para... sí existen hoyos en la tierra muy largos, hay que recalcar, hoyos en la tierra muy largos, que usan, creo que existe uno que está a kilómetros, así miles de kilómetros, pero son para extraer el petróleo. Está raro que a lo mejor se hayan encontrado uno por la ubicación donde se supone que estaría, pero pues lo más cercano que encuentro para justificar algo así es eso. Pero aparte, esos hoyos son hechos, ¿no? O sea, es que entra un excavador a hacerlos. Meten así como una agujota, güey. Ajá. Exactamente. Ajá. No veo por qué harían eso en el jardín de un vato, güey. Exactamente, o sea, ya la ubicación está muy rara, pero lo más cercano que yo encuentro a la realidad. Bueno, no, o sea, también no era un jardín, güey. O sea, el vato le preguntaron que si quería una MacBook o un terreno, güey, y se compró un terreno. Dijo, no, pues un terreno, güey. Entonces, eran varias hectáreas. Evidentemente no era un jardín, güey. O sea, sí es como si tú te compraras, no sé, güey, un lote, ¿no? Ahí en Pachuca o sea, bueno, es que ni siquiera un lote en Pachuca, yo creo que tiene esa extensión. O sea, pon tú en la Marquesa que te dicen, te vendo este cacho de bosque, ¿no? Por ejemplo, y te Ujú. encuentras un pozo ahí. Eso sería más factible, pero no era un jardín, güey. O sea, no era como que en tu patio te Bueno, encuentres o sea, un pinche hoyote, güey. Bueno, pero Eso se es refiere a la un decir, güey, es un ubicación. decir. Ajá, A sí, la sí, sí. ubicación usualmente ese tipo de hoyos está en Sí, las porque el costas vato o me parece que tenía que hacer como rondines por su propiedad para ver que nadie se estuviera metiendo o así. O sea, ya el hecho de dedicarte a hacer como vigilancia sobre tu propiedad, pues es porque sí está muy grande. Ujú. Sí, de acuerdo contigo, pero bueno, dejemos en que no tiene una explicación lógica y pasemos a la última historia, el último caso de esta noche, que es un viejo conocido aquí en el podcast. En algún punto hablamos de él, creo que lo hablamos superficialmente porque fue en el capítulo de viajeros dimensionales, Ujú. pero aquí vamos a hablar de un viajero en el tiempo y que yo creo que es el viajero en el tiempo más famoso. De hecho, pues esto prácticamente está catalogado como una leyenda urbana o una leyenda porque en su momento le dio la vuelta al mundo, inspiró un libro, inspiró una serie de anime y ha habido varias cosas en torno a esto. De hecho, hay una fundación que lleva su nombre y varias Es un cosas. referente. Ujú. Entonces, pues vamos a hablar específicamente de John Titor, quien en 1998 comenzó a circular en foros de internet con mensajes enviados a través de un extraño usuario, el cual era Time Travel-0, o sea, viajero del tiempo 0. Y pues esta persona después se dio a conocer como John Titor, quien afirmaba haber viajado en el tiempo desde el 2036 para compartir algunas predicciones y porque tenía una misión en específico. Digamos que él venía porque tenía una misión, pero después se desvió totalmente de su misión y comenzó a compartir predicciones. Pero bueno, Titor decía que tenía que recuperar
una computadora IBM 5100 que fue, digamos que manufacturada en los años más o menos de 1975, pero sin embargo no realizó él nunca ninguna aparición pública y jamás se le vio el rostro. Antes de cerrar sus intervenciones en los foros, en abril de 2001, describió varios acontecimientos futuros, incluso predijo lo que según era él el fin del mundo. Luego desapareció repentinamente y nunca más se supo de él. Pero ¿dónde empieza esta leyenda, esta historia? Pues todo empieza en 1998 con Art Bell, justamente con nuestro locutor de Coast to Coast, que en una emisión pues tuvo contacto con él. Cabe aclarar que este programa atraía a excéntricos de todo el mundo con historias de abducciones extraterrestres, fenómenos de física extraños y todo este tipo de cosas que ya pudimos escuchar en las historias previas. Pero durante uno de los segmentos denominado Líneas del Tiempo Abiertas, en el cual cualquiera podía mandar sus historias, Bell leyó una carta de un hombre que decía venir del futuro. Y esto decía más o menos así como: soy un viajero del tiempo, he estado en esta línea del mundo desde abril de este año y planeo irme pronto. Normalmente, los viajeros del tiempo no afectan a propósito las líneas del mundo que visitan. Sin embargo, esta misión es inusualmente larga y me he encariñado con algunas de las personas que he conocido aquí. Luego de otros mensajes que se leyeron en la presentación de Titor, se ausentó hasta el año 2000, cuando alguien con un historial similar de publicaciones comenzó a hacerlo bajo un nuevo usuario que ya no era el mismo. No es cierto, sí era el mismo, perdón. Era el usuario Time Travel-0 en un foro del Instituto de Viajes en el Tiempo, que pues era así como algo dedicado específicamente como a eso. la OMIP de Carlos Trejo. Ajá, exactamente. El director, güey, ¿no? Algo así, algo así. O sea, era un foro planeado o pues hecho justamente para este tipo de historias. Y pues prácticamente este usuario comenzó a contar una historia bastante similar a los fax que recibió este Art Bell en 1998. El nombre de John Titor regresó con fuerza el 27 de enero del 2001, cuando alguien publicó en un foro de BBS, que era pues como una página muy, muy famosa, que de hecho también era de este Art Bell, compartiendo datos sobre su vida como viajero del tiempo e invitando a la gente a hacer preguntas. Desde ese momento, prácticamente todo esto se descontroló y empezó a generar una fama y polémica bastante notable. El 27 de enero de 2001, Titor escribió: saludos, soy un viajero del tiempo del 2036. Estoy de camino a casa, después de conseguir un sistema informático IBM 5100 del año 1975. Mi máquina del tiempo es una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria fabricada por General Electric. Sí, los mismos que te hicieron tu refri y tu microondas, ahora se dedican a hacer máquinas del tiempo en el 2036. Así funcionan las cosas, hay que adaptarse, chavos. Parece que tiene sentido. Pero bueno, en este mensaje también dio varios detalles misteriosos muy poco comprensibles acerca de la composición de su máquina. Según Titor, se trataba de una compleja unidad alimentada por dos singularidades de giro superior doblemente positivas que producen una sinusoide triple estándar y desplazada. Aquí a mí me suena que es ese vato que se pone a decir un chorro de tecnicismos para que le digas: ah, Simón, te creo. Sí, con doble tocino y extra Doble queso, ¿no? tocino, Por favor. aguacate y lo agitas y vuelas. Pero bueno, o sea, se supone, y hasta donde tengo entendido, porque volví a escuchar muchas cosas de él, porque de hecho, como les digo, fue todo un fenómeno y hay mucha gente que se dedicó como a seguir la pista de todo lo que hizo esta persona. Y incluso de las cosas más famosas y sobresalientes que hay en esta historia es que publicó diagramas de la unidad, o sea, del dispositivo con el cual él aseguraba que podía viajar.
De hecho, las intervenciones de Titor en el foro continuaron varios meses y en ese tiempo habló de problemas inminentes en todo el mundo a partir del 2004. La cancelación de los Juegos Olímpicos, la división de Estados Unidos en varios, como digamos, países independientes o comunidades independientes, una epidemia de una enfermedad que afectaba el cerebro y una serie de ataques nucleares rusos en 2015 que devastarían las principales ciudades de Estados Unidos junto con la Unión Europea y China, entre muchas otras. O sea, John Titor hizo muchísimas predicciones, pero pues esas fueron como algunas de las más sobresalientes. Pero también en el foro se comenzó a crear una gran incertidumbre sobre cómo era la vida de John Titor en 2036. Y pues también él habló de su vida en Florida cuando era niño. Su servicio en la Segunda Guerra Civil estadounidense, y este es uno de los puntos más importantes, porque se supone que él era un soldado, que le encomendaron la misión de recuperar la computadora IBM porque su abuelo había sido del equipo de desarrollo de esa computadora. Y todo esto era para corregir unos problemas que genera el sistema Unix, que es prácticamente en todo lo que está basado Windows, sí, Linux, basados todos, prácticamente todo, donde por un error pues sí es un error de diseño, no sé cómo más explicarlo para que se entienda. La fecha límite del sistema es en el año 2038, 2038, el Y2K38. Así lo pueden buscar y pueden investigar más de esto. Es un fenómeno bastante interesante. Sí, a grosso modo se supone que los procesadores viejitos ahorita ya es un problema. Exacto, es a lo que iba. Ya está resuelto. Digamos que no tienen tanta capacidad de calcular fechas posteriores, así dejémoslo. Y llega un momento donde se reinician. O sea, esto prácticamente lo que iba a hacer era que todos los sistemas que estaban operativos, sistemas bancarios, controles de vuelo, controles ferroviarios, todo lo que tuviera que ver con un sistema hecho en computadora, en una fecha específica que no recuerdo cuál es, pero en el año 2038 iban a dejar de funcionar porque iban a tener un problema lógico conforme a la fecha, y esto todo prácticamente iba a generar un caos. Todo esto ya se solucionó. Era uno de los terrores reales de antes, pero ya se solucionó. Desde hace unos cuantos años estamos utilizando... están haciendo ya migración a 64 Es a lo que iba. Este problema era de los procesadores de 32 bits, que eran los procesadores que utilizábamos hace algunos años. Pero afortunadamente, si ustedes ven hoy su computadora, todos tienen procesadores de 64 bits, lo cual duplicó esta cantidad o este límite de procesamiento de datos, por así decirlo. Y ya se ha resuelto, ya no hay de qué preocuparnos. Postergamos nada más la fecha. Ajá, pero pues pero es una fecha bastarda, o sea, no llega a la humanidad, ya es años, millones de años lo que permite 64 bits calcular. Ajá. Entonces ya no hay que preocuparnos de eso, pero bueno, esa es la conexión que tenía él con eso, que se supone que su abuelo había sido de las personas que habían participado en el desarrollo de este sistema de cómputo donde se desarrolló todo Unix. Entonces pues era como la conexión, y él era miembro de uno de los escuadrones del ejército del año 2036, y pues prácticamente él vivía en el centro de Florida con su familia y estaba en una base del ejército. Era lo que explicaba en sus posts. Después continuó agregando que la gente sobrevivió a la guerra civil y luego al conflicto nuclear con Rusia. Y esto hizo que la gente se uniera más. La vida se centrara en la familia y en la comunidad. No podía imaginarse vivir ni siquiera a unos cientos de kilómetros de sus padres. O sea, era como que todo lo que él había vivido en su niñez los hacía ser una comunidad más unida. También señaló que desarrollaba su vida en una línea temporal paralela que variaba entre 1 y 2% de la nuestra, lo suficiente como para ser ligeramente diferente, pero sin diverger tanto de los principales acontecimientos sociales. Dijo también que prácticamente lo de las predicciones era un pasatiempo, que creo que ya lo había explicado antes. Algunas de las predicciones más famosas o más
significativas que llegó a tener es que insinuó algo aún similar al brote de la enfermedad de las vacas locas antes de que los casos llegaran a Estados Unidos en el 2003. Dijo que nunca se encontrarían armas de destrucción masiva en Irak y aseguró que China enviaría un astronauta a la órbita, y eso pasó en el 2003. Cuando esos primeros pronósticos, entre comillas, se hicieron realidad, los seguidores de Titor se entusiasmaron y también generó temor cuando dijo: como resultado de los numerosos conflictos, no hubo Juegos Olímpicos oficiales después de 2004. Sin embargo, parece que podrían recuperarse en 2040. Luego de que la guerra civil en Estados Unidos comenzara en 2004, cada vez empeoraría más. Según esto era lo que él decía. En el año 2008, todo el mundo se dará cuenta de que el mundo en el que creían vivir se ha acabado. Además, pintó un escenario casi apocalíptico, una guerra mundial en 2015 que mató a casi 3 millones de personas tras un ataque nuclear de Rusia y Estados Unidos. En una de sus últimas apariciones dijo no esperar que nadie le creyera y pues prácticamente que le valía. Y aquí es una de las partes más interesantes que a mí me gustan de la historia, porque en algunas ocasiones subió fotos de y los esquemas de su máquina del tiempo. O sea, él trataba como de darle veracidad a todo lo que estaba diciendo, pero una de las cosas que a mí más me gusta de esta historia es que decía que su máquina del tiempo estaba alojada en el baúl de un Chevy Corvette descapotable de 1967. O sea, este güey era el Martin McFly de la vida real. De la vida real. En vez de Mehmet Brown, Mehmet White. Mehmet White. Pero, o sea, si te pones a pensarlo, sí tiene como mucha similitud con Volver al Futuro. Pero bueno, tal vez no se le prestó demasiada atención en ese momento. Y pues finalmente dejó de publicar en abril de 2001. Y nunca, hasta el día de hoy, se sabrá o se sabe a ciencia cierta quién fue o qué fue John Titor. Después salieron como varios fakes, ¿no? A decir, hey, yo soy John Titor. Ajá. Sí. Pero seguro hay una foto de él en el pasado. Acá, güey, tiene un corte así como el del Eric, con colita de pato, güey. Güey, hay 1000 teorías de él. De hecho, dicen que sale al final de la película de Rocky. O sea, ¿Qué pedo, esto se ¿Ah, descontroló. sí? Sí, güey, se descontroló muy cabrón este pedo. Pero o sea, su mito creció y fue tanto que te digo que hay una fundación con su nombre. Y en 2003 se publicó un libro que lleva por título John Titor, Historia de un viajero del tiempo, que justamente está a cargo de esta fundación. Es decir, que pues, sean ciertas o no sean ciertas las cosas que este sujeto dijo, tuvieron un impacto muy, muy marcado en la sociedad y se convirtió en una leyenda. Literal, leyenda urbana. Sí, literal, exactamente. Y pues esas fueron las historias que traemos por esta noche. Hay muchísimas más y también muy interesantes de este programa. Y si van a querer segunda parte, sí, dejen su like y dennos tiempo, porque por lo mismo de que es inglés, digo, yo no soy el prodigio acá en inglés, sí me cuesta trabajo un poquito, y además cuando es con jerga, ¿no? Porque pues es un programa de radio, es como si nos pusiéramos a hablar acá entre nosotros, compa, güey, ya sabes, ¿no? Añechi, el albur, ¿no? Entonces tienes que realmente interpretar todo eso y son programas largos. O sea, te estoy hablando de que es un programa que, como tú bien lo dijiste, Eric, dura de 10 de la noche a 2 de la madrugada, güey. Entonces, sí requerimos investigación profunda. Entonces, si les gustó. Estos que trajimos son los casos más conocidos del los programa. Más pero no quiere decir que tal vez sean los más terroríficos ni los más... o las teorías de conspiración que más te friquen, o sea, más locas, es lo más conocido y por lo menos la de el hoyo de Mel y la del Área 51 para mí están en mi top de historias o leyendas urbanas. Tops.
Sí, justamente. Y pues dejen su like, ¿no? Ahí apóyenos con un like, por favor. Apóyenos con un comentario. Activen la campanita ahí en YouTube. En Spotify también nos pueden seguir para que les avisen. Ya me parece que Spotify habilitó una sección arribita a la derecha de notificaciones. Ahí te avisan cuando salen episodios nuevos de tus podcasts que sigues. Y nada. Esperemos verlos en el postmortem que dijiste que es el último sábado del 26, mes. Ajá, 26. sábado 26. Digo, falta todavía otro episodio para que sea. Bueno, 2 de hecho. Entonces no se preocupen, les recordamos en los próximos episodios. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Eric, gracias, Polo. Y Nos vemos pues, la no sé si siguiente tengan semanita. Nos vemos, algo que bandita. decir. Creo que ya no hay nada. Ahora sí, nos Nada. vemos la siguiente semanita. Seguimos. Bye. Bye, 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 bye.